Capítulo 218. Diferente de lo que pensaba. ¿Tan simple? An Yu-min y los pocos trabajadores de la escuela médica Tianten no podían creerlo. La grabadora era bastante grande y no debería haber sido tan difícil de encontrar. Jefe Chen, no estás bromeando, ¿verdad? Ye Xiaoxin sacó sus notas. Había revisado muchas casas embrujadas, y esta era la primera vez que se encontraba con un desafío tan interesante. De todos modos, la grabadora es de la escuela médica Tianten, así que aprovecharé esta oportunidad para devolvértela. Chen He cerró los formularios dentro del armario. Tenía la sensación de que pronto los necesitaría. ¿Te has rendido tan pronto? An Yu-min parecía estar bastante decepcionado. Por aquí, por favor. Chen He lo ignoró y llevó al grupo a la entrada de Nara de Levendal. Estos accesorios son del principio del siglo, y parece que no han sido mantenidos en el último mes. Los maniquíes parecen hechos por manos de niño, y los accesorios se apilan unos sobre otros en un gran desorden. No hay ninguna trama. ¿Quieres que experimentemos este tipo de escenario? ¿Nos estás tratando de humillar? Dijo An Yu-min maliciosamente. Pero al menos el hombre era talentoso, logró señalar el problema con Nara de Levendal con solo una mirada. Incluso Ye Xiaoxin y Zuluoluo sintieron que el escenario era bastante decepcionante. Enumerando las debilidades del escenario, An Yu-min intentó entrar en el escenario, pero fue detenido por el propietario, Wu Miao. Viejo Gao, ¿por qué me estás deteniendo? El hombre negó con la cabeza. Su corazón latía con fuerza y presentía algo malo. La atmósfera dentro de este lugar es muy extraña. ¿Qué tiene de extraño? No puedo decirlo con certeza, pero es diferente a una habitación normal. Gao Miao inhaló un aliento frío. Cuando fui a inspeccionar el hospital donde Su Zenzen tuvo su incidente, esta fue la sensación que tuve. Mi corazón estaba agitado a pesar de que era pleno día, y salí corriendo después de un recorrido de 5 minutos. No te asustes sin motivo. An Yu-min apartó el brazo del hombre y entró en Nara de Levendal. Abandoné este escenario hace bastante tiempo. Por ciertas razones, no había tenido tiempo de quitarlo. Chen He miró a An Yu-min y le recordó a Fei Zhouliang. Tenía la sensación de que Fei Zhouliang no estaría tan solo en el hospital después de que el señor An terminara su recorrido. Levantando la tabla de madera, una ráfaga de aire frío se abalanzó hacia adelante. La mirada de Chen He escaneó al grupo de visitantes y señaló las escaleras oscuras. El tercer pabellón de enfermos que estás visitando está allá abajo. ¿Bajo tierra? El grupo de visitantes se agolpó alrededor de la entrada. Mirando la escalera que parecía conducir a una oscuridad interminable, un sentimiento curioso se formó en sus corazones. Los papeles de prueba sin terminar se asentaron en los escalones chamuscados, y un olor desvanecido llenó el aire. No era obvio, pero fue suficiente para implantar algunas ideas horribles en las mentes de los visitantes. El lado izquierdo conduce a la escuela secundaria Muyang y el lado derecho conduce al tercer pabellón de enfermos. Los dos escenarios están conectados, así que asegúrense de ir en la dirección correcta. Chen He dio algunas advertencias finales. Los dos escenarios son increíblemente grandes, así que les aconsejo que se mantengan juntos. Después de explicarlo todo, Chen He sacó su teléfono. Encuentren el grabador en 20 minutos y sáquenlo. El juego habrá terminado. El grupo de visitantes no se movió. No se sabía quién empujó a An Yu-min desde atrás, pero él tambaleó hacia adelante. No tienen tiempo que perder. Con el estímulo de Chen He, los visitantes bajaron las escaleras hacia el sótano. Cuando el último de ellos desapareció en la oscuridad, Chen He recogió las tablas de madera y les hizo señas. Diviertans. Después de cerrar las tablas, Chen He regresó a la sala de control principal, pero enfrentó una dificultad al elegir la música de fondo. Rara vez usaba Wedding Dress y Black Friday para sus visitantes normales. A lo sumo, los mezclaba entre música normal como una sorpresa oculta. An Yu-min es un diseñador de casa embrujada. Logró señalar las diversas debilidades de la noche de los muertos vivientes con solo una mirada, así que es más que una simple boca. Los trabajadores de la escuela médica Tianten están acostumbrados al ambiente dentro de la casa embrujada, así que los sustos normales no funcionarán en ellos. Ye Xiaoxin es una crítica profesional de casas embrujadas, así que naturalmente tiene un corazón fuerte.
Solo Suluoluo es la víctima inocente que ha sido arrastrada por el propietario. Dado que los visitantes eran todos profesionales, ser demasiado amable sería una señal de falta de respeto. Con la mano en el ratón, Cheng-He vaciló entre las dos pistas musicales. ¿Cuál es más adecuado? Bueno, solo un niño elegiría uno. Dado que todos somos adultos, no hay necesidad de dudar. Ingresó ambas canciones en la cola antes de ir al vestuario para ponerse el atuendo del Dr. Skullcracker y algo de maquillaje. No podrán decir que la cara bajo la máscara de piel es más aterradora, ¿verdad? Cheng-He empacó todo y entró en el tercer salón de enfermos con el uniforme de enfermera sin rostro. Las tablas de madera se cerraron como sellando la esperanza y el calor del mundo exterior. El más joven, Du Chaojin, se estremeció. Solo llevaba 10 segundos en el lugar, pero ya había empezado a arrepentirse. No debería haber aceptado tan fácilmente ese día. Debería haber seguido los ejemplos de la hermana Rui y el hermano Lin, todavía soy demasiado joven para esto. Una corriente fría de origen misterioso le sopló, haciendo que los papeles de prueba vacíos en el pasillo izquierdo se agitaran. Las sombras parecían moverse en las aulas a ambos lados como si algo los estuviera observando. El lugar estaba oscuro y el grupo se quedó donde estaban durante un minuto completo. Al final, fue Gao Miao quien dio un paso adelante. Señor An, eres el más experimentado entre nosotros, así que hoy dependeremos de ti. An Yumin se ajustó las gafas. No había dejado de observar desde que entró en la casa embrujada. Basándose solo en la atmósfera y la recreación de la escena, la Casa de los Horrores de Hyujiang Occidental ya era mejor que la mayoría de las casas embrujadas que había visitado. No me extraña que se atreva a llamar a esto la casa embrujada más aterradora de Hyujiang, interesante. Se quedaron en el pasillo y miraron hacia abajo. Al final del pasillo izquierdo había muchos maniquíes. Estaban tumbados en el suelo o de pie. Al mirar a los maniquíes, el miedo se apoderó de los corazones de los visitantes. Era como si los maniquíes también los estuvieran mirando. Jefe, ¿no se movió la cabeza de ese maniquí? Sonan agarró el brazo de Gou Miao. No lo hizo. La cara de Gou Miao también estaba bastante pálida. Pero tengo la sensación de que la estudiante en el medio me sonrió. Yo también lo vi. Espera, ¿se acaba de mover? ¿Por qué está de repente más cerca de nosotros? Debe ser alguna ilusión. ¿Ya terminaron ustedes dos? An Yumin caminó hacia adelante. Cuanto más aterrador sea el escenario del lado izquierdo, mejor será para nosotros. Todos ustedes deberían estar agradeciéndome. ¿Por qué es eso? Xiao Du se escondió en la parte trasera, considerando simplemente rendirse. Ese jefe Chen definitivamente estaba tratando de engañarnos. El escenario del lado izquierdo es la característica principal de su casa embrujada, así que debe ser el más aterrador. Afortunadamente, vi a través de su artimaña. An Yumin caminó por el pasillo derecho. Era la puerta de un edificio de hospital. Sus manos agarraron la manija. Si no fuera por mí, estaríamos experimentando el escenario del lado izquierdo ahora. Tiene un punto. Xiao Du asintió tímidamente. Sonan también asintió. El escenario del lado izquierdo se ve espeluznante. Afortunadamente, seleccionamos el correcto. Señor An, buen trabajo. Todos se movieron hacia el pasillo derecho. Solo Gao Miao no se sentía tan bien. El jefe Chen no me dio la impresión de que fuera un mentiroso. Lo sabremos cuando veamos lo que hay detrás de esta puerta. El grupo se detuvo en el medio del pasillo, y An Yumin abrió la puerta del tercer pabellón de enfermos. La puerta chirrió en sus bisagras oxidadas, y lo primero que les golpeó fue el olor penetrante de los antibióticos. Las viejas paredes estaban marcadas con arañazos y notas de sangre. Apenas se podían distinguir gritos que venían desde las profundidades del hospital. Lo más impactante fue que, a lo largo de este pasillo oscuro, innumerables maniquíes envueltos en colchones quedaron en el camino. Parecía una tumba abierta. Esto. Sus extremidades se entumecieron y un escalofrío subió desde la planta de sus pies hasta la parte superior de sus cabezas. Capítulo 219. Como la cosa real. Profesor An, ¿está seguro de que el escenario correcto es menos aterrador que el de la izquierda?
Xiaodu se aferró a la manija de la puerta. Se encontró extrañando la escuela de medicina Tianten y la caja de acero en la que podía esconderse. ¿Por qué actúas tan asustado? La persona Chen ha dicho que el tercer pabellón de enfermos no está completamente terminado, entonces ¿qué hay de aterrador en un escenario inacabado? An Yumin fue el primero en recuperarse del shock inicial. Agarró el brazo de Guo Miao. Viejo Guo, ambos iremos primero. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Guo Miao lo apartó. ¿No dijiste que ibas a ir solo? Temo que puedas huir en medio de la experiencia. La cara de An Yumin estaba tan oscura como el abismo, pero debido a la falta de luz, nadie podía verla. Está bien, tomaré la primera línea. El resto de ustedes sigan de cerca, no se queden atrás. An Yumin empujó la puerta completamente abierta y pedazos de óxido cayeron al suelo. El grupo entró en el tercer pabellón de enfermos. Había un hedor indescriptible en el aire y píldoras abandonadas, así como registros de pacientes, estaban esparcidos por el suelo. An Yumin caminó solo hacia adelante y las vistas gradualmente desentrañaron su confianza. Palabras de locura llenaban la pared y combinadas con palabras de desesperación, hacían que la piel de aquellos que las leían se erizara. Estas no eran cosas que una persona con una mente sana pudiera imaginar. Para empeorar las cosas, a medida que caminaba más adentro del hospital, las letras sangrientas en las paredes no disminuían, sino que solo se volvían más frecuentes. Se superponían entre sí y ninguna se repetía. ¿Cómo pudo el hombre idear estas frases? ¿Realmente es un loco? Se agachó y arrancó una esquina del colchón. Reveló una muñeca hecha de almohadas y cubrecamas. Era una muñeca de fabricación rudimentaria, pero a An Yumin le resultaba difícil apartar la mirada. ¿Incluso puedes usar este método para crear los accesorios dentro de la casa embrujada? Realmente he aprendido algo nuevo hoy. Mirando la cara pintada en la muñeca, An Yumin sabía que probablemente la había garabateado Chen He, pero aún así se sentía muy inquieto por ello. Mira aquí. Su Lolo se paró en la puerta que conducía a la primera sala de enfermos. El grupo siguió la dirección de su dedo. El pomo de la puerta estaba cubierto de manchas de sangre y marcas de arañazos hechas por los dedos. Ella los comparó con sus propios dedos. Parecen reales, a diferencia de las que fueron arrancadas con herramientas. ¿Me estás diciendo que el diseñador usó sus manos para dejar esas marcas en la puerta? An Yumin cerró el colchón para cubrir la muñeca. Ten cuidado de no tocar nada aquí. Podrías activar la trampa. Especialmente estos colchones, creo que los actores probablemente se están escondiendo en uno de ellos. Continuó avanzando. El resto de ellos no lo siguieron, excepto la mujer de pelo corto que entró sola en la primera sala de enfermos. Las ventanas estaban selladas y a través de las ranuras de madera se podía ver una gruesa pared de cemento. Creaba una sensación de desesperación, como si estuvieran atrapados dentro de una celda de prisión. Ye Xiaoxin arrastró cuidadosamente el dedo sobre el marco de la cama y descubrió marcas de excavación en los lados del marco. Ven a ayudarme a levantar la cama. Solo tenemos 20 minutos para despejar este escenario, ¿pueden acelerar? Simplemente ignoren esos detalles insignificantes. An Yumin se quedó solo afuera de la habitación. Xiao Du y Sonan entraron en la habitación para ayudar a Ye Xiaoxin. Lo que vieron cuando levantaron la cama fue inesperado. Había una larga marca de arañazo rojo oscuro a lo largo del costado de la cama. Incluso había uñas rotas mezcladas en las ranuras. Demostraba la cantidad de dolor que sentía el paciente. La sangre falsa debería tener un color rojo desvaído cuando se seca. Este tipo de mancha roja oscura. Sonan retrocedió el cuello y susurró a Ye Xiaoxin a su lado. Parece sangre humana. ¿Estás segura de que esta es sangre humana y no sangre falsa? Ye Xiaoxin miró el marco de madera y se inclinó para oler la ranura. No tiene olor. Sonan se sorprendió por el valiente movimiento de la chica. Se rió incómodamente. Podría ser sangre de cerdo o de vaca. Para lograr autenticidad, a veces las casas embrujadas usan sangre animal en lugar de sangre falsa. Es normal que las casas embrujadas tengan accesorios con marcas de sangre, especialmente una casa embrujada local como la de Boss Chan. La mayoría de sus accesorios deben haber sido comprados directamente de hospitales abandonados.
Guo Miao probablemente había hecho algo así antes. De cualquier manera, no debemos bajar la guardia. Hay sangre en el marco de la cama, lo que significa que algo muy malo sucedió en este hospital psiquiátrico antes. Ye Xiaoxin asintió antes de preguntar. ¿Cómo explicas las marcas de arañazos sangrientos en el pomo de la puerta? ¿Me estás diciendo que el pomo de la puerta también fue tomado del hospital psiquiátrico? Guo Miao se quedó perplejo. Tampoco puedes responder a eso, ¿verdad? Ye Xiaoxin sacó su cuaderno. He visitado muchas casas embrujadas antes, y la mayoría solo prestaba atención a los detalles alrededor de los puntos de susto, pero esta casa embrujada tiene autenticidad en cada detalle. Es como si el jefe tuviera algún tipo de TOC. También descubrí algo muy aterrador. Su Luoluo se giró para mirar el techo. Las frases escritas con sangre parecían moverse ante sus ojos. La escritura de cada frase es completamente diferente. No parecen estar escritas por la misma persona. ¿Escritura diferente? Guo Miao miró a su alrededor detenidamente y su rostro se volvió más pálido. Tienes razón. ¿Cómo logró Boschen hacer esto? Han Yumin había avanzado, pero se dio la vuelta cuando se dio cuenta de que el resto de su grupo no lo seguía. Se apoyó contra el pomo de la puerta y se jactó. ¿No dijo que su casa embrujada ha estado en funcionamiento durante varios años ya? Dame 5 años, y definitivamente podré idear algo mejor que esto. ¿Vas a pasar 5 años enteros en un solo escenario? Guo Miao se sintió bastante molesto. Ya lo había arreglado todo, pero Han Yumin lo arruinó. El jefe Chen probablemente no estaba mintiendo. Este escenario es el más aterrador que tiene en su casa embrujada. Será mejor que localicemos esa grabadora de cintas lo antes posible, no creo que debamos quedarnos aquí por mucho tiempo. Desde que entró en el tercer pabellón de enfermos, se había sentido incómodo. Cuando vio la decoración interior, ese sentimiento solo se intensificó. Las marcas rojas en el pomo de la puerta, las ranuras en el costado del marco de la cama, las frases sangrientas en las paredes y el techo, todo lo inquietaba. Los recuerdos enterrados en su interior despertaron y lo llevaron de vuelta al hospital donde su sensen se suicidó. Viejo Guo, no sabía que eras tan miedoso. Sí, admito que su casa embrujada es increíble con su atención al detalle, pero esto solo demuestra que es bueno imitando. Los ojos de Han Yumin barrió furtivamente a Ye Xiaoxin antes de empujar sus gafas. Cuando visité una gran casa embrujada en el extranjero, el trabajador allí me dijo que sus accesorios fueron tomados de una prisión real. En comparación con eso, esta casa embrujada apenas es aceptable. Pronto te arrepentirás de tanta confianza. Solo estoy diciendo la verdad. Han Yumin les hizo un gesto. Solo nos quedan 16 minutos, así que pongámonos en marcha. Los pocos se movieron por el pasillo, y solo Xiaodu quedó en la entrada del tercer pabellón de enfermos. Al mirar las letras en la pared, su ritmo cardíaco comenzó a aumentar. Mientras las miraba, las letras aleatorias parecían moverse juntas para formar una palabra. Muerte. Este lugar está demasiado maldito. Me quedaré junto a la puerta. Salió del tercer pabellón de enfermos y se volvió para mirar por el pasillo que conducía a la escuela secundaria Muyang. Se dio cuenta con un sobresalto de que los maniquíes que debían estar al final del pasillo se habían movido a un lugar muy cerca de ellos. ¿Qué está pasando? Xiaodu retrocedió. No se atrevió a quedarse allí solo, así que se apresuró a alcanzar a los demás. Después de que se fue, un maniquí con una etiqueta de nombre prendida en su solapa ajustó silenciosamente su cabeza. Capítulo 220. Sombra. Jefe. Señor An. Mira detrás de nosotros. Xiaodu corrió hacia el resto del grupo. Jadeaba por el aire y su rostro estaba pálido. ¿Detrás de nosotros? Guo Miao miró hacia atrás y el largo pasillo no tenía nada extraño en él. Los maniquíes. Los maniquíes nos están persiguiendo. El grito de Xiaodu hizo que el grupo, que había caminado varios metros en el tercer pabellón de enfermos, se detuviera de nuevo. ¿Estás seguro de que no te estás equivocando? Sonan preguntó a Xiaodu suavemente mientras su cuerpo se acercaba a Guo Miao. Estoy seguro. Realmente se movieron. Xiaodu jadeaba por el aire. Ven a ver por ti mismo. Esos maniquíes estaban al final del pasillo izquierdo antes, ¿verdad? Pero ahora, han llegado al punto entre los dos escenarios. No te preocupes.
An Yumin dijo con calma. Vi algo así en una casa embrujada japonesa hace 3 años. Era una casa embrujada temática de muñecas. Las muñecas más pequeñas estaban equipadas internamente con máquinas, por lo que podían moverse y cambiar de expresión facial. Solo 4/5 de las muñecas más grandes eran accesorios, el resto eran interpretados por actores reales. Entonces, ¿estos maniquíes son personas reales? La explicación del señor An confundió a Xiao Tu y se sintió aún más inquieto. Me di cuenta de los maniquíes cuando entramos por primera vez. An Yumin se cruzó de brazos frente a su pecho. Los maniquíes son del tamaño real, como si estuvieran destinados a modelar humanos reales. Tienes que entender algo, incluso para la escuela de medicina Tianten, hay deficiencias naturales en los maniquíes que se usan como accesorios normales. Esto se debe a que fabricar un maniquí a medida requiere demasiado dinero. Uno de ellos cuesta alrededor de 30,000 y requiere un maestro fabricante de muñecas. Esto no es algo que una casa embrujada normal pueda permitirse. Entonces, ¿por qué esta casa embrujada invertiría tanto dinero en hacer estos maniquíes? Ye Xiaoxin seguía escribiendo en su cuaderno, pero nadie sabía qué estaba escribiendo. Muy simple. Esto demuestra que estos maniquíes son un punto de susto importante para su casa embrujada. An Yumin se sostuvo la barbilla mientras su mirada caía sobre Ye Xiaoxin. Mezclar actores reales entre maniquíes podría tener efectos sorprendentes, solo mira lo que le pasó a Xiao Du. Parecía que los maniquíes se habían movido por sí solos, pero en realidad fueron los actores vivos los que se movieron. Si nos escondemos en la oscuridad para observar, tal vez incluso podamos verlos en movimiento. Son An asintió. El señor An tiene razón. Usamos tácticas similares en la escuela de medicina Tianten el año pasado, pero los maniquíes eran demasiado falsos. Los visitantes identificaron inmediatamente a los actores reales. Eso tiene que ser. El color volvió al rostro de Xiao Du. Realmente me asusté hace un momento. Esos maniquíes parecen tan reales que pensé que sabían cómo moverse por sí solos. Sabes que eso es imposible. El señor An dijo con confianza, tenía la lógica de su lado. Si no fuera por el límite de tiempo, me escondería en esta habitación para grabar toda la escena de los actores de la casa embrujada moviendo los maniquíes para que lo vieras. De acuerdo, sigamos. Todavía necesitamos encontrar la grabadora. Wu Miao tenía la sensación de que las cosas no eran tan simples, pero no tenía base para contradecir al señor An. Wu, tenemos que prestar atención a 2 cosas con respecto a esa grabadora de cintas. El señor An podría haber dicho que no tenía miedo, pero estaba claro que estaba extremadamente cauteloso. Ese tipo Chen nos dijo que nuestra grabadora de cintas está escondida dentro de este lugar, así que debe haber colocado algunas trampas alrededor de la grabadora de cintas. Lo sé. Wu Miao avanzó. Los colchones hicieron un desastre en el lugar. Pisarlos tenía una sensación curiosa como si estuviera pisando cabello enrollado. Ese es solo el primer punto. Tengo que decirte otra cosa. ¿No crees que las reglas del juego que estableció también son muy extrañas? ¿Cómo es eso? Encontrar la grabadora de cintas no limpiará el escenario. Tenemos que sacarla del tercer pabellón de enfermos para terminar el juego. Pero esa grabadora nos pertenece. ¿No es normal que la saquemos con nosotros? Xiao Du intervino. Has subestimado la astucia de este jefe. An Yumin sacó un paño para limpiar sus gafas. Las gafas eran muy gruesas. La grabadora misma probablemente está atada a algún mecanismo dentro de este lugar. En otras palabras, cuando encontremos la grabadora, las cosas espeluznantes comenzarán a aparecer dentro de este escenario. Hasta entonces, deberíamos estar a salvo. Eso suena lógico, pero nadie puede garantizarlo. Sonan era el más grande de todos, pero era bastante cobarde. De todos modos, personalmente no creo que tengamos ninguna razón para tener miedo. Familiarizarnos con el entorno y memorizar la ruta debería ser lo más importante. Después de todo, este escenario es de final abierto. El entorno será complicado. Solo rehaciendo nuestros pasos podremos salir lo más rápido posible cuando se encuentre la grabadora y los actores comiencen a moverse en serio. An Yumin terminó su análisis.
No estaba claro si los demás creyeron sus palabras o no, pero él mismo se creía. Tienes razón, las casas encantadas todavía necesitan depender de actores reales para asustarnos. Mientras estemos tranquilos y no nos asustemos a nosotros mismos, deberíamos estar bien. Ye Xiaoxin empujó el cuaderno en su bolsillo. An Yumin fue validado después de obtener la aprobación de Ye Xiaoxin. El miedo en su corazón se disipó lentamente. Estaba a punto de aumentar su ritmo para caminar al lado de Ye Xiaoxin cuando alguien tiró de su camisa. Se volvió para mirar, y este momento arruinador no era otro que el tonto y más joven Du Chaojin. Señor An, mira. Se giraron para mirar afuera del tercer pabellón de enfermos. En medio de la entrada que conducía al tercer pabellón de enfermos se encontraba un maniquí femenino con un uniforme escolar. Tenía la cabeza baja y sus extremidades estaban ligeramente retorcidas. Mientras estaban ocupados con su análisis, los maniquíes se habían acercado a ellos. Esto no es nada fuera de lo común, el truco psicológico más básico. El tal Chen probablemente está escondido dentro de la sala de control para dar órdenes a los actores. Quería usar este grupo de maniquíes que avanzaban para presionarnos, para hacernos perder el equilibrio. An Yumin intentó racionalizar todo. Al final del día, todo esto es falso. Hace unos años, usé algo similar. No te preocupes, estos maniquíes no se atreverán a acercarse a menos de 5 metros de nosotros. 5 metros es una distancia segura. Una vez que los maniquíes se acerquen demasiado, los actores tendrán dificultades para controlarlos. Puedo usar mi década de experiencia para prometerte eso. Luego ignoró a Xiao Du y corrió para caminar al lado de Ye Xiaoxin. Comenzó a juzgar las diversas decoraciones dentro de la casa embrujada. Este tipo. Wu Miao suspiró. Les dijo a su grupo. Todos ustedes manténganse cerca de mí. No toquen nada en el pasillo y no entren solos a una habitación de enfermos. De acuerdo. Xiao Du caminaba en la parte trasera del grupo, pero no se dio cuenta de que cuando se movía, los maniquíes fuera de la puerta también comenzaban a moverse. Capítulo 221. El escenario equivocado. Creo que estamos casi al final. No es de extrañar que el jefe Chen llame a este lugar tercer pabellón de enfermos. Si te quedas aquí el tiempo suficiente, incluso los que no están enfermos también se volverán locos. Me pregunto cómo los trabajadores logran sobrevivir. Trabajar en un lugar tan realista todos los días, mirando esta escritura loca en la pared, el jefe Chen debe haberles proporcionado algún tipo de asesoramiento. Ahora que lo mencionas, hemos estado aquí durante unos 10 minutos, pero no hemos visto a ningún trabajador de la casa embrujada. Deja de charlar. Estamos doblando la esquina. Ten cuidado con las cosas que puedan saltar sobre ti. Los pocos visitantes tardaron 7 minutos en llegar al final del pasillo. Mantuvieron sus espaldas contra la pared, y cuando miraron hacia la esquina, se quedaron atónitos. ¿Más pasillo? El entorno era casi el mismo. Paredes viejas, suelo agrietado, escrituras de sangre interminables y muñecas envueltas en colchones. La única diferencia era que los colores en la pared se habían intensificado y mirando a través de las grietas se podían ver cosas como vasos sanguíneos. ¿Un bucle de fondo? Parado en la esquina, An Yumin frunció el ceño y pronunció un término que era desconocido para los forasteros. ¿No es esto una repetición del conjunto anterior? Luoluo y Xiao Du escucharon el término por primera vez. Parece lo mismo, pero en cada repetición, hay algunos cambios que han escapado a tu atención. Cuando estás en tu momento más vulnerable, las cosas aterradoras aparecerán de repente. An Yumin dijo con confianza. He visto esto antes en una casa embrujada en el extranjero llamada Pesadilla Recurrente. Todo el escenario estaba compuesto por 9 habitaciones, y cada habitación era más aterradora que la anterior. Lo más importante es que las 9 habitaciones podían moverse libremente, así que no tenías idea de qué tipo de cosas se habían añadido a las habitaciones después de abrir la puerta. Estás hablando de habitaciones individuales que son más fáciles de manipular, pero aquí, todo el pasillo está decorado de la misma manera. Wu Miao tocó la pared y dijo suavemente. Todo aquí tiene un toque auténtico, es como si el jefe Chen hubiera trasladado un hospital psiquiátrico real a la casa embrujada.
No sé por qué lo pienso, pero tengo la sensación de que tengo razón. Viejo Guo, estás siendo demasiado sensible. An Yumin se rió. Desde que regresaste del hospital donde Su Zenzhen se suicidó, te has convertido en un cobarde. Como operadores de casas embrujadas, vivimos del miedo y el terror. Si tienes tanto miedo, ¿cómo esperas asustar a los demás? Yumin, es algo en lo que tampoco creía inicialmente, pero después de algunas interacciones más, verás a lo que me refiero. Desde mi punto de vista, estás retrocediendo. An Yumin y Guo Miao se enfrentaron. ¿De verdad, lograste soportarlo a pesar de que tu lugar fue derribado el primer día de trabajo? ¿Sabes cuánto esfuerzo y tiempo hemos pasado preparándonos para nuestro día de apertura? Sin embargo, todo fue arruinado por ese tal Chen. Aún así, ¿todavía piensas que es un buen hombre? ¿Planeas hacer las paces con él? ¿Has perdido la cabeza o te has vuelto senil? Yumin, esto no es culpa del jefe. La voz de Sonan era baja. Si acaso, es tu culpa por cambiar repentinamente el anuncio. Tuviste que agregar que somos la casa embrujada más aterradora de Hyujiang, difamando el nombre de otras personas. Entonces, ¿quieres decir que la culpa es mía? La cara de An Yumin cayó. La escuela médica Tienten es la última casa embrujada cerrada que diseñé personalmente, combinando mis años de experiencia. Incluso tiene una trama oculta. Admito que su casa embrujada tiene algunos puntos de los que podemos aprender, pero en comparación con mi diseño, el suyo sigue siendo demasiado juvenil. No voy a discutir contigo. No estabas allí ese día, así que no entiendes lo que pasó. Si hubiera estado allí, las cosas habrían sido diferentes. Como trabajadores de la casa embrujada, los asustó un visitante. Los han convertido en el hazmerreír de la industria. La única oración de An Yumin había insultado a todos los trabajadores allí, pero a él no parecía importarle. Parece que tendremos que aumentar tu entrenamiento cuando regresemos. Yumin, podemos hablar de esto más tarde, hay otros visitantes con nosotros. Guo Miao desestimó las palabras punzantes de An Yumin. Sí, cuando regresemos, tendré que hablar con nuestro patrocinador. Siento que te has vuelto demasiado mayor para ser el propietario de este negocio. En su enojo, Sonan rugió a An Yumin. An Yumin. El jefe no ha sido más que amable contigo. No cruces la línea. ¿He cruzado la línea? Cada decisión que he tomado ha sido para el beneficio de la casa embrujada. La escuela de medicina Tienten ha sido rediseñada 4 veces ya, y yo soy responsable de 3 de ellas. An Yumin se rió. Todos saben lo buenos que eran. Incorporar un caso real en la casa embrujada y usar el nombre de una víctima muerta como adorno para llevarnos a juicio, ¿ese es el buen efecto del que estás hablando? Lo siento, pero solo me interesa el resultado. Según los datos, después de incluir a la difunta Su Zenzhen, las ventas de entradas aumentaron 5 veces. An Yumin se encogió de hombros. Después de todo, tenía derecho a estar orgulloso. Fui yo quien salvó tu carrera. Además, recuerda que soy el diseñador al que tu patrocinador rogó que viniera a ayudarte, y tú solo eres un trabajador contratado por la casa embrujada. Usar casos reales como material y usar el nombre de una persona muerta para llamar la atención. ¿Cuándo lo estabas diseñando, consideraste los sentimientos de las familias de las víctimas? ¿Ahora te vuelves contra mí? ¿Por qué ninguno de ustedes dijo nada al principio? Dejen de discutir. Guo Miao separó a An Yumin y Sonan. Podemos resolver esto cuando regresemos. El jefe Chen limpió nuestra casa embrujada solo, y si no logramos limpiar la suya con tantos de nosotros, eso será una verdadera vergüenza. An Yumin y Sonan albergaban un estómago lleno de fuego, y eso ayudó a superar el miedo en sus corazones. ¿Quién tiene tiempo para discutir con una persona así? Sonan avanzó solo. Viejo Son, no te vayas solo. Temiendo que algo malo pudiera pasarle a Sonan, Guo Miao persiguió al hombre, alejándose del resto del grupo. De hecho, hay todo tipo de personas en el mundo. An Yumin caminaba fácilmente en la parte trasera. Cuando entró por primera vez en el tercer salón de enfermos, se sorprendió por lo que vio, pero ahora se sentía mucho mejor. Se dio la vuelta para mirar. Los 3 de ustedes permanezcan cerca de mí.
Nos quedan 10 minutos, pero no se preocupen, limpiaré este escenario. Sinceramente, esta casa embrujada podría ser algo dentro del país, pero en comparación con esas casas embrujadas extranjeras, no es nada. Señor An, entiendo lo que estás tratando de decir, pero hay algo que quiero confirmar contigo. Xiaodu estaba en la parte trasera del grupo. Tenía el rostro pálido. No había prestado atención a la discusión entre An Yumin y Sonan porque su atención había estado ocupada en otro lugar. ¿Qué es? ¿No dijiste que los maniquíes no se acercarían a menos de 5 metros de nosotros? Xiaodu señaló detrás de ellos, y todos esos maniquíes increíblemente reales habían entrado en el tercer salón de enfermos. El maniquí líder era la estudiante con una etiqueta de nombre. Tenía la cabeza baja y estaba a solo 3 o 4 metros de Xiaodu. Capítulo 222, no tengas miedo. ¿Por qué nos siguen? La voz de Xiaodu temblaba. Estaba más cerca del grupo de maniquíes. ¿Escuchaste algún paso? An Yumin apartó la mirada para mirar a Xiaodu. Debería haber más de un trabajador mezclado entre los maniquíes, ya que necesitan mover tantos maniquíes. No hubo sonido. Fue como si aparecieran de repente detrás de nosotros, lo juro. Xiaodu temía que An Yumin no le creyera. ¿Ningún sonido? Las cejas de An Yumin se fruncieron. Miró fijamente a los maniquíes por un rato antes de reír de repente. Sé la razón. Se acercó a los maniquíes como si realmente hubiera descubierto su secreto. El tercer pabellón de enfermos está lleno de colchones. Los trabajadores no harán ningún ruido si pisan sobre ellos. El diseñador de esta casa embrujada tiene una mente impresionante. Escondió a propósito las muñecas debajo de estos colchones para distraer nuestra atención, haciéndonos olvidar su propósito real. An Yumin se detuvo junto al maniquí femenino con los labios levantados. Usar los colchones para ocultar el sonido de los pasos es una gran idea, pero tu pobre actuación no delató. Tienes que mantener una distancia segura si pretendes presionar psicológicamente a los visitantes. Hacer que los visitantes sean conscientes de tu presencia pero no lo suficientemente cerca como para tocarte es el mejor método. Xiaodu no entendió del todo lo que An Yumin estaba diciendo. ¿Por qué es eso lo mejor? Para mí, este tipo de asalto invasivo es más aterrador. Empujarlo demasiado le causará la reacción opuesta a los visitantes, y podrían hacer algo como esto. An Yumin le arrancó la cabeza al maniquí y la empujó al suelo. Enfrentándose al grupo de maniquíes en el pasillo oscurecido, gritó. Salgan por su cuenta. No me hagan entrar a atraparlos, eso solo será incómodo para todos. ¿Con quién estás hablando? Xiaodu no podía seguirle el ritmo. Los trabajadores dentro de este tercer pabellón de enfermos. Se están escondiendo entre los maniquíes con maquillaje especial. An Yumin se ajustó las gafas. Su rostro indicaba que tenía todo bajo control. Sin embargo, 10 segundos después, los maniquíes en el pasillo todavía no se habían movido. Las sombras permanecían inmóviles en el pasillo oscuro, y era extrañamente aterrador lo quietos que estaban. Señor An, ¿deberíamos seguir adelante? Está bien si sus trabajadores no quieren salir. Aconsejó Xiaodu, pero An Yumin sintió que esto era un insulto a su persona. Si están expuestos, entonces esto ya no es su elección. Es mala suerte que yo esté de tan mal humor hoy. Ese tal Chen arruinó nuestra casa embrujada, ¿verdad? Hoy le devolveré su amabilidad y sembraré el caos dentro de la suya. An Yumin avanzó dentro del grupo de maniquíes. Arrancó las cabezas de los maniquíes una tras otra y las tiró al suelo. Bien, sigan escondiéndose. Vamos a ver cuánto tiempo pueden resistir. Las cabezas rodantes empeoraron la situación. Por favor, regrese, señor An. Al ver las cabezas de maniquíes que rodaban por el suelo, el corazón de Xiaodu latía con fuerza. ¿Por qué tienes tanta prisa? An Yumin arrancó 5 cabezas. Este trabajador es realmente leal. Prefiere ver que los accesorios se destruyan antes que salir a rendirse. El jefe y el hermano Song se han alejado mucho, necesitamos alcanzarlos. Urgió Xiaodu. Más cabezas rodaron por el suelo, y su cuero cabelludo se entumeció porque sus expresiones faciales parecían estar cambiando, estaban sonriendo. No te preocupes.
Cuando Anyumin arrancó la octava cabeza de maniquí, también se dio cuenta de que algo estaba mal. Los maniquíes están instalados con articulaciones y soportes metálicos. Incluso un adulto tendría dificultades para mover 4 de ellos al mismo tiempo. ¿Podrían los trabajadores estar escondidos detrás del grupo? Eso tiene que ser. Incluso con maquillaje especial, los trabajadores serán expuestos si se acercan demasiado, así que tienen que estar escondidos en la parte trasera. Convenció a Anyumin. Se lanzó hacia adelante, derribando los maniquíes por todas partes. Señor An, Viendo cómo Anyumin se precipitaba solo hacia el grupo de maniquíes, Xiaodu estaba preocupado. Con los dientes apretados, corrió tras el hombre. vamos. No está bien que arruinemos tantos accesorios caros. Se atreve a destrozar nuestra casa embrujada, así que debería estar preparado para enfrentar tales consecuencias. Anyumin se dirigió hacia los últimos 4 maniquíes que estaban tirados en el suelo. Me estás obligando a hacerte esto. Sus manos se apretaron alrededor del cuarto maniquí. Con un tirón ligero, la cabeza del maniquí se separó fácilmente. ¿También es un maniquí? La voz de Xiaodu temblaba. Señor An, ¿está seguro de que los maniquíes no se movían solos? Cuando llegué, juro que las expresiones de los maniquíes cambiaron. ¿Qué sabes tú? Deja de hablar. Anyumin arrancó las cabezas de otros 2 maniquíes. Sus manos empezaron a temblar cuando se apretaron alrededor de la cabeza del último maniquí. Con un fuerte tirón, una cara que lloraba se separó de su cuerpo. ¿Qué demonios? Sosteniendo la cabeza, Anyumin miró fijamente a Xiaodu. ¿Todos son maniquíes? La voz de Xiaodu temblaba. Parado en la tumba de los maniquíes, ni siquiera se atrevía a moverse. No tengas miedo. Probablemente los trabajadores corrieron a esconderse dentro de las salas de enfermos a ambos lados cuando me vieron venir. Anyumin dejó caer la cabeza al suelo y corrió a inspeccionar las salas de enfermos. Salgan ahora. Los he visto. Registró varias habitaciones, pero no hubo recompensa. Anyumin regresó con un rostro severo. Señor An, ¿crees que este lugar está realmente embrujado? Ese jefe Chen es un loco, es alguien que hará cualquier cosa. Antes fui atrapado dentro de una caja de acero por el hombre. Xiaodu estaba cubierto de escalofríos y comenzó a relatar su experiencia de pesadilla. Basta, eso no es algo de que presumir. Anyumin hizo un gesto para interrumpir a Xiaodu. Estaba calculando la distancia entre el pasillo y la entrada al tercer pabellón de enfermos. Los trabajadores no tendrían tiempo para salir por la entrada después de mover los maniquíes. Sí, ahora lo sé. Deberían haber salido por un pasillo de trabajadores. Probablemente hay un pasadizo oculto debajo de uno de estos colchones. No importaba lo que dijera, Xiaodu ya no le creería. Ahora solo quería alejarse lo más posible del señor An. Xiaodu tenía la sensación de que estar cerca del hombre no conduciría a nada bueno. Si quieres ir a buscar eso, diviértete. Me voy. Xiaodu se dio la vuelta y corrió. Con tanta cobardía, no es de extrañar que se asustara el visitante. Sin embargo, la confianza en la voz de Anyumin había desaparecido. Regresó al tercer pabellón de enfermos, y el dedo de un maniquí sin cabeza tiró de sus pantalones. Él pateó rápidamente el maniquí. ¿A quién estás tratando de asustar? Después de doblar la esquina, Anyumin escuchó el sonido de cosas rodando por el suelo que venía de detrás de él. Eso es tan falso. Sin embargo, no se dio la vuelta para mirar, sino que aumentó su velocidad para alcanzar al resto. Capítulo 223. Él tiene que ser un paciente. ¿Qué te pasa? Al ver a Xiaodu, que estaba cubierto de sudor frío, su Luoluo también comenzó a ponerse nerviosa. Te diré la verdad, pero no te asustes. Xiaodu se acurrucó con su Luoluo. Sospecho que este lugar está realmente embrujado. No trates de asustarme. Su Luoluo había visitado muchas casas embrujadas antes, pero nunca había visto una como la de Boss Chan. El lugar era como un laberinto y estaba completamente abierto para que los visitantes lo exploraran. La especulación anterior del señor An estaba equivocada. No había ningún trabajador escondido entre los maniquíes. Se movían solos. Xiaodu apretó fuertemente las manos, haciendo que sus nudillos crujieran.
No podemos depender del señor An. Tengo que informar esto al jefe y al hermano Song. Se fueron hace mucho tiempo. Espera, no corras tan rápido. Xiao Du se apresuró, dejando atrás a su Lolo. La chica no sabía si debía correr tras Xiao Du o quedarse con Ye Xiaoxin para esperar al señor An. ¿Una casa embrujada? ¿Maniquíes que se mueven solos? Ye Xiaoxin añadió estos dos comentarios a su cuaderno. Incluso actores profesionales de otras casas embrujadas pueden asustarse. Esta casa embrujada es algo más. Ella dio una crítica muy alta. No he encontrado una casa embrujada de tanta calidad en mucho tiempo, así que hoy debería ser divertido. El chico no parecía estar mintiendo. Su Lolo recordó a Ye Xiaoxin. Movámonos también. Es mejor si estamos juntos. Es mi opinión que las casas embrujadas no son diferentes de la magia. Dependen de ilusiones y trucos psicológicos para sorprender a los visitantes. Cuanto más real sea la ilusión, más exitosa será. Ye Xiaoxin se quitó la chaqueta y se la ató a la cintura. Se estiró perezosamente y su figura voluptuosa molestó un poco al único espectador. En este sentido, la Casa de los Horrores de Western Hujiang es innegablemente exitosa. Entonces tú quédate aquí, yo me uniré a ellos. Los pocos visitantes fueron así separados. Ninguno de ellos se dio cuenta de que las letras sangrientas en la pared seguían profundizándose como si la sangre intentara filtrarse por la pared. Jefe, deja de defenderlo. An Yumin es talentoso, sí, pero eso no significa que debamos permitir que nos insulte de esta manera. Sonan estaba enojado en nombre de Guo Miao. Sí, él ideó el diseño, pero todos contribuimos a construir el escenario. De hecho, apenas contribuyó en la construcción, ¿por qué está tan orgulloso? Cálmate, entiendo todo lo que dijiste, pero la paciencia es una virtud. Después de todo, él fue el diseñador invitado por nuestro patrocinador. Guo Miao era lo suficientemente mayor como para tomar las cosas a la ligera. Las casas embrujadas son un oficio moribundo, y todos estamos tratando de encontrar trabajo. No hay razón para pelear entre nosotros. ¿Pero no viste lo arrogante que era? Incluso quería reemplazarte. Sinceramente, si el patrocinador lo escucha y reemplaza al jefe, presentaré mi renuncia de inmediato. Sonan era una persona directa. No te preocupes, el patrocinador no estaría de acuerdo. Guo Miao suspiró. En realidad, no estaba tan seguro. Después de verse obligado a abandonar Sinai, sus números habían estado disminuyendo. Encontremos primero esa grabadora. Hay fanáticos de la escuela médica tienten por ahí, así que no podemos decepcionarlos. De acuerdo. Los dos continuaron avanzando. Después de doblar una esquina, se encontraron en otro pasillo. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Quieren que sigamos caminando hasta el final? El lugar estaba oscuro y el color de las paredes se intensificaba como si estuvieran magulladas. Al pisar los colchones desiguales, oliendo la mezcla de antibióticos y un olor extraño que perforaba el aire, parecía como si estuvieran dentro del intestino de alguna criatura extraña. Tiene que haber una razón para que el jefe Chen diseñe el lugar así. Probablemente sea para aumentar la autenticidad. Guo Miao despegó un trozo de la pared y se desmoronó entre sus dedos. En el camino, me di cuenta de que algunos de los números fuera de las habitaciones no se quitaron. Las habitaciones en el primer pasillo comenzaban con 4, las del segundo pasillo comenzaban con 3, y este pasillo usa el número 2. ¿Los números están disminuyendo? Sospecho que todo este escenario se basa en un edificio que tiene un total de 4 pisos, y el jefe Chen lo ha replicado perfectamente. Cada pasillo representa un piso del edificio. Mirando las paredes, Guo Miao continuó. Incluso los números se conservan en su estado muy desgastado. No se ha pasado por alto ningún detalle. Esto es más que un simple toque. Sí, también tengo esa impresión. Creamos casas embrujadas principalmente para asustar a los visitantes, pero las creaciones de este jefe Chen parecen más una duplicación. Tantos detalles, incluidas las letras sangrientas en las paredes, esto ya es una especie de enfermedad. La ira de Sonnen comenzó a disminuir a medida que era reemplazada por el miedo. Las frases sangrientas no han parado desde que entramos en este lugar. Es difícil imaginar cómo el hombre logró escribir todas estas letras. Algunas de las letras sangrientas parecen más frescas que otras.
Wu Miao también se sintió inquieto cuando una imagen apareció en su mente, en medio de la noche. El jefe de la casa embrujada llevaba solo un cubo de pintura roja en la oscuridad y comenzaba a escribir todas estas letras como si estuviera poseído. Antes de entrar en esta casa embrujada, el jefe Chen nos dijo que el lugar ya lleva en funcionamiento 5 o 6 años. ¿Podría ser que planeó este escenario con la ayuda de sus padres? ¿Usar 5 años para construir un solo escenario? ¿Cuál es el punto de eso? Como estaban en el mismo negocio, Wu Miao sabía cuánto tiempo y esfuerzo se necesitaban para construir un escenario tan complicado como este. Cuando estábamos en la entrada, algunos de nosotros despegamos el suelo. El jefe Chen incluso prestó atención a lugares a los que los visitantes normales no prestarían atención. Eso fue increíblemente fuera de lugar. Espera un minuto, el nombre, tercer pabellón enfermo, me suena bastante familiar ahora. Sonan sacó su teléfono, y el resultado hizo que su rostro cayera. Jefe, el tercer pabellón de enfermos es un lugar real en Jiujiang. Sus pacientes estuvieron involucrados en muchos crímenes como asesinatos. De hecho, hace unos días, la policía emitió una orden de captura para atrapar a los pacientes fugados. Entonces, ¿el jefe Chen no estaba mintiendo? Los pupilos de Wu Miao bailaron. ¿Él pasó por alto un hecho tan importante? Internet dice que el tercer pabellón de enfermos fue abandonado hace 5 años y su casa embrujada comenzó a operar hace 5 años. Sonan comparó las líneas de tiempo y coincidían. Esto es malo. Wu Miao de repente recordó algo. Examine los artículos detenidamente. Mira la orden de captura. Mira si hay alguien que coincida con el jefe Chen, como peso similar, altura, y así sucesivamente. Jefe, ¿sospechas que el jefe Chen fue alguna vez paciente del tercer pabellón de enfermos? ¿Crees que una persona normal pasaría 5 años reconstruyendo un hospital mental? Cada detalle aquí es tan auténtico, solo alguien que pasó mucho tiempo dentro de un hospital mental podría replicarlos tan perfectamente. Cuanto más lo pensaba, más miedo le daba a Wu Miao. Este jefe Chen pasó la escuela médica Tienten con su ritmo cardíaco sin superar 100 veces. ¿Cómo puede alguien así ser una persona normal? ¿Qué tal si simplemente detenemos este recorrido y nos vamos inmediatamente? Irse ahora podría hacer que nos convirtiéramos en un objetivo. ¿Por qué? El tercer pabellón de enfermos no está normalmente abierto al público, y el jefe Chen dijo que el escenario aún no está completo. Pensándolo bien, probablemente todas esas fueron excusas. Wu Miao sentía ganas de matar a An Yumin. Este lugar probablemente está escondiendo un gran secreto. Sonan se dio cuenta de lo grave que se había vuelto la expresión de Wu Miao. Susurró. ¿Qué tipo de secreto? Antes de llegar, hablé con el gerente del parque New Century. El hombre mencionó de pasada que los padres del jefe Chen desaparecieron misteriosamente hace medio año sin dejar pistas. Al mirar las frases enloquecidas escritas en sangre, el corazón de Wu Miao se congeló de miedo. ¿Desaparición misteriosa? El shock de Sonen se convirtió en terror. Sus ojos se abultaron como si de repente recordara algo. Capítulo 224. Limitación. ¿Podrían ser los padres del jefe Chen? Sonan sentía que su garganta estaba llena de hielo. Cuando dijo eso, sus labios temblaban incontrolablemente. ¿Viste la raya de sangre en el costado de la cama en esa habitación antes? No quería decir nada entonces porque teníamos a extraños con nosotros. Wu Miao metió la mano en el bolsillo para sacar un cigarrillo y colgarlo de sus labios. La sangre falsa definitivamente no es de ese color. Los rasguños y manchas de sangre que vimos probablemente provienen de un ser humano real. Hay muchos rasguños y manchas de sangre similares dentro de este escenario. Si todos esos son reales. Sonan tembló mientras miraba a su alrededor. Esto no es una casa embrujada, es un matadero. Jefe, ¿deberíamos llamar a la policía? Tuve la misma idea, pero solo llevamos 10 minutos aquí. Si esto es un malentendido, seremos avergonzados por el resto de nuestras vidas. Wu Miao mordió el cigarrillo. Vamos a encontrarnos con los demás primero. Jefe. Hermano Song. Cuando Sonan estaba conversando con Wu Miao, Xiao Du corrió, jadeando. Los maniquíes están vivos. Los maniquíes nos siguen aunque nadie los esté llevando. ¿Los maniquíes están vivos?
Las malas noticias seguían llegando. Sí, el señor An dijo que era por los trabajadores escondidos entre los maniquíes. Para exponerlos, se lanzó al grupo de maniquíes para sacarlos. La respiración de Xiao Du se calmó. Se sentía más seguro alrededor de Guo Miao y Son An. ¿Encontró algún trabajador? Los rostros de Guo Miao y Son An cambiaron. Esta casa embrujada tenía muchas sorpresas desagradables. No había ningún trabajador entre los maniquíes. Si no fueron movidos manualmente, ¿por qué nos siguen los maniquíes? An Yumin puede ser molesto, pero es un profesional en este negocio. No tengo idea, pero el señor An no descubrió ningún secreto después de destruir todos los maniquines. Son solo maniquíes normales. Espera, ¿el señor An destruyó los maniquíes? El presentimiento negativo dentro de Guo Miao se estaba materializando lentamente. Le advertí sobre eso, pero aún así siguió adelante y les arrancó todas las cabezas. Xiao Du frunció el ceño. No sabes lo que pasó entonces. El señor An estaba parado en medio de los maniquíes rotos, diciendo que como el jefe Chen había arruinado la escuela de medicina Tianteng, también iba a crear caos dentro de su casa embrujada. Escuchando a Xiao Du, tanto Guo Miao como Son An se quedaron helados. ¿Qué mierda? ¿No sabe cuáles son los límites? ¿Por qué tienes que ir y provocar a un asesino loco? ¿Qué les pasa a los dos? Xiao Du se dio cuenta de que tanto Guo Miao como Son An no estaban hablando, y el ambiente era bastante pesado. ¿También tienen miedo los dos? Yo iba caminando detrás del grupo y sentía que nos seguían. Cada vez que me daba la vuelta para mirar, los maniquíes se acercaban, y juraría que uno de ellos incluso me sonrió. Xiao Du, los maniquíes no son tan importantes. El cigarrillo en la boca de Guo Miao había sido mordido por la mitad. Lo sacó y metió los trozos rotos en su bolsillo. ¿Cómo no es importante? Jefe, hay al menos 20 de esos maniquíes. Si todos cobran vida, ¿cómo vamos a sobrevivir? Xiao Du se sorprendió por la reacción de su jefe. Esto era diferente a lo que esperaba. El jefe tiene razón. Hay un problema más grande con el que tenemos que lidiar. La expresión de Son En se oscureció. Vamos a buscar primero a An Yumin. El repentino cambio de actitud de Son An confundió a Xiao Du. Hermano Song, ¿no acabas de tener una discusión con el señor An? ¿Todavía lo vas a buscar? No hay otra opción. Dijo Son En con una expresión seria. No puedo dejar que muera, ¿verdad? ¿Dejarlo morir? Los labios de Xiao Du se abrieron. ¿Cuándo se volvieron las cosas tan serias? ¿No estamos solo visitando una casa embrujada? Después de que Xiao Du y su Luolo se fueron, Ye Xiaoxin se quedó donde estaba. Ella era valiente y disfrutó de la visita. De vez en cuando, sacaba su libreta para anotar cosas. ¿Me estás esperando? El corazón de An Yumin se elevó cuando vio que Ye Xiaoxin estaba sola. Prefiero hacer las cosas lentamente y sola. Tus amigos están todos adelante. Ye Xiaoxin señaló hacia adelante con su bolígrafo. Debido a la esquina, no tenían idea de lo que había sucedido adelante. An Yumin miró a Ye Xiaoxin y no apartó la mirada. Aumentó su ritmo para caminar a su lado. Puedo ayudarte con tu revisión, después de todo, soy un profesional. He visitado muchas casas embrujadas y trabajado con muchos equipos extranjeros. ¿En serio? Ye Xiaoxin empujó una puerta al azar y miró todo con paciencia. Casas embrujadas con un tema de hospital mental solo, he estado en 3. Uno de ellos fue construido directamente en un hospital mental abandonado, eso es autenticidad verdadera. An Yumin vio que Ye Xiaoxin quería mover la cama, así que rápidamente se apresuró a ayudar. Mientras intentaba coquetear, la llamada de Guo Miao y Xiao Du llegó desde la esquina. ¿Dónde está? Yumin. ¿An Yumin? Él estaba justo detrás de mí antes. ¿Dónde se ha ido? Este lugar es demasiado peligroso, necesitamos encontrarlo. An Yumin. Había pasos apresurados en el pasillo, y An Yumin fingió no escucharlos. Ayudó a Ye Xiaoxin a mover la cama y la colocó en el suelo. ¿Te están llamando? ¿No vas a responder? ¿Por qué debería cuando solo me quieren cuando están en peligro? An Yumin se rió. Probablemente haya algo muy aterrador más tarde. Estos tipos pueden parecer grandes, pero son inútiles. Todos necesitan depender de mí. Ye Xiaoxin no comentó y reemplazaron la cama.
En realidad, puedes ir con ellos, preferiría explorar el lugar sola. Está bien. Así podemos cuidarnos mutuamente. Como no podía echar a An Yumin, Jeseoxin no dijo nada más. Salió de la habitación y entró en el pasillo. El grupo de Guo Miao acababa de pasar corriendo. ¿Notaste los números dejados en la puerta? Todas las habitaciones aquí comienzan con el número 2. An Yumin hizo todo lo posible para presumir, pero a Jeseoxin no le interesaba. Caminaron una corta distancia cuando Jeseoxin se detuvo. ¿Qué pasa? Esta puerta es diferente de las otras habitaciones. Jeseoxin señaló la placa. Estaba borrosa, pero aproximadamente pudieron distinguir las palabras oficina del director. Tal vez el grabador esté adentro. Vamos, echemos un vistazo. Guo Miao y Sonen corrieron todo el camino. Gritaron hasta que sus gargantas estuvieron roncas, pero no hubo respuesta de An Yumin. Esto no puede ser. Él estaba justo detrás de mí. Xiaodu tenía la cabeza llena de sudor mientras varios pensamientos aterradores llenaban su mente. ¿Crees que el señor An fue secuestrado por los maniquíes? Probablemente no. Habría gritado si le hubiera pasado algo, pero no escuchamos nada. Guo Miao frunció el ceño, mirando el desorden de maniquíes caídos y cabezas rodando. Apretó los dientes. No entres en pánico. Probablemente esté en una de las salas de enfermos. Volveremos y buscaremos.